Buenas tardes. No, buenos días. Buenos días. Dios los bendiga. Vamos a comenzar el estudio. Buenos días, buenos días. Vamos a tomar nuestro lugar, mis hermanos. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Vamos a orar, mis amados hermanos, para comenzar el estudio de esta mañana, ¿sale? Dios, te queremos dar gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu bondad y por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí en esta mañana alabando, exaltando y engrandeciendo tu precioso nombre. Gracias por esta oportunidad. Te pedimos, Dios, que tú nos dirijas en todo. Padre, por favor, ayúdanos, danos dirección y, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva con poder en nuestras vidas. Que la honra y la gloria nuevamente, Señor, sea solamente para ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a comenzar este tiempo de estudio. Estamos aterrizando una iglesia con identidad, ¿sale? Estamos hablando de una iglesia con identidad y estamos tocando temas que tienen que ver directamente con la iglesia, ¿sale? Ya este es el tercero. Hablamos del propósito, después hablamos del fundamento y hoy vamos a hablar de algo muy importante en la iglesia: disciplina y la santidad. Y santidad en la iglesia, disciplina y santidad en la iglesia, ¿sale? Entonces ya vamos. Esto también le da identidad a la iglesia, la disciplina y la santidad. Es un tema importante, es un tema que necesitamos tocar, tratar, trabajar. Yo no recuerdo, pero a lo mejor sí, pero que lleváramos algún estudio sobre la disciplina en lecciones, es muy seguro que sí la llevamos, pero algún estudio de manera congregacional, iglesia, pues vamos a aterrizarlo, ¿no? Es bien importante. Voy a empezar a grabar los estudios para que también en las plataformas, ya sea en Facebook o ya sea en el canal de YouTube, ustedes puedan ir y buscar, y si en este caso no me acuerdo, se me pasó, pues ya no puedes encontrar ahí, sale el estudio. Entonces ya vamos a empezar a grabar. Y bueno, mis amados hermanos, efectivamente, hablar de disciplina a veces no a todos nos gusta, ¿no? Disciplina en todos los aspectos que tiene que ver la disciplina, desde el disciplinarse en la alimentación, disciplinarse en el trabajo, disciplinarse en las áreas de la vida cuesta. Para algunos les cuesta, para otros no, sí son más rutinarios. La disciplina es lo suyo, ¿no? Pero para los que no, híjole, te tienes que dormir a tal hora si te quieres levantar a tal hora, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes les pasa que por más que se duermen temprano y duerman 8 horas, se levantan con sueño de todos modos. Y los que duermen nada más 4 horas, se levantan como si nada, bien frescos. Y ¿cómo le hacen, no? Pero bueno, hablar de disciplina, les digo, pues, la disciplina, pues, ¿no? Pero la disciplina en su momento tiene hermosos resultados. Ahora, hablar de disciplina, de la palabra corrección, corregir, ¿no? Ya aquí empezamos como que imagínate que ya hablemos de te tienen que disciplinar, te tienen que corregir. Caray, como que disciplinarme, pero ¿de qué o por qué? ¿No? Y tenemos que hablar, en la iglesia tenemos que hablar de disciplina, es importante, ¿no? La disciplina en la iglesia, pues es un organismo vivo, es un grupo de creyentes. Y sabemos que la iglesia está compuesta de este grupo de creyentes hermosos y preciosos, pero que al final de todo estamos en un proceso, ¿no? En un proceso de santificación, ¿no? En esta parte, y que al final de todos, pues, todos estamos aquí en algún momento, la vamos a regar, ¿no? La vamos a regar, pero es importante saber que la disciplina es parte de la iglesia. Pero ahorita vamos a desarrollar, vamos a trabajar, a lo mejor quitar algunos conceptos de lo que yo creo que es la disciplina, ¿no? Porque también a lo mejor por eso le tememos un poquito, porque disciplina entendemos que es, no, te voy a disciplinar, ¿no? Te voy a dar, ¿no? Hasta hemos agarrado el tema muy cristiano con la vara de la corrección. Y ahí tengo su vara, pues, también. Bueno, no mía, ¿no? Sino la de su hijo.
para corregirlo, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de disciplina y santidad, que también decía, no lo mencioné, pero también la santidad es un tema importante en la vida, en la iglesia, en el creyente. Vamos a darle, pues. ¿Me ayudas, no? Gracias. El pasaje base para hablar de la disciplina y santidad de la iglesia es este. Dice Mateo 18, 15 a 20, y la mayoría lo conoce. Yo estoy seguro que sí. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y haz de ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este pasaje tiene que ver con la disciplina, que algunos han hecho una hermenéutica media locochona, ¿no? Hereje, donde nada más toman el versículo 18 al 20 como parte de una doctrina de pedir a Dios, ¿no? Esta parte de reclamar sus promesas. Ese pasaje tiene que ver con una continuidad con lo que está hablando de la disciplina, del 15 en adelante, ¿va? Es muy importante para no sacar de contexto la palabra de Dios. Entonces vamos a darle el siguiente, introducción. Aquí es una pregunta para el que quiera contestarla. ¿Cuál crees que sea el propósito de la disciplina en la iglesia? ¿Cuál crees que sea el propósito de la disciplina en la iglesia? ¿Cuál será el propósito? De que pues, en la iglesia tenga que haber disciplina, ¿no? Disciplinar a algún creyente. ¿Cuál será el propósito? Cuando hay disciplina, hay reglas y todos van sobre la misma dirección. Cuando hablamos de disciplina es porque hay reglas, ¿vale? Reglas que cumplir y todos nos sujetamos a esas reglas, ¿no? ¿Ok? La disciplina tiene que ver con reglas. Cuando hay organización. Cuando hay una organización, ¿no? Entonces, la disciplina tiene que ver con reglas para organizarse. Y eso sí es cierto, ¿no? Hay una disciplina, se organiza para que entendamos que hay reglas, ¿no? Para que entendamos que dentro de la iglesia hay una forma de cómo conducirse. ¿Va? Yo puedo decir, híjole, no me dio tiempo de ir a la iglesia. Mejor dicho, no me organicé bien para ir a la iglesia. Ah, ok, ya estamos poniendo en práctica Organizo lo que es los tiempos disciplina. y los organizo de acuerdo a prioridades. Va. ¿Alguien más? ¿Cuál crees que sea el propósito de la disciplina en la iglesia? Esto es como una acción, ¿no? De asistir a la iglesia. Yo creo que también tiene que ver con respeto. Ah, ok. Respeto al Señor, respeto a mis hermanos, respeto al Señor, respeto a la iglesia, respeto a las normas. Ok, tiene que ver con un respeto. La disciplina tiene que ver con un respeto a la iglesia, respeto al Señor, dijo. Sí. Ok, a los hermanos, ok. Carmen. Sí, porque la disciplina tiene que ver con obediencia, entonces ok. la obediencia pues trae bendición, entonces si yo no obedezco. La disciplina tiene que ver con obediencia. Entonces la voy a aplicar un poquito más. Es que si yo no obedezco, hay disciplina. Pero también si obedezco, soy disciplinado, es lo que estás comentando. Ok, va. Si yo obedezco, estoy siendo disciplinado. Pero la otra que les acabo de decir es que si yo no obedezco, tengo que ser disciplinado. Y disciplinado no en la acción de hacer, sino también en a lo mejor dar un jalón de orejitas. Rosita, creo que estabas levantando la mano. Pues sería para estar en sana convivencia. Ah, ok. La disciplina es para andar en una sana convivencia, ok. Que el cuerpo de Cristo se mantenga sano. Ok, ya estamos ahí. Va. ¿Alguien más? Si no, para Nicolás Luna. Es un tema que tiene prioridad hoy en la iglesia. Ya voy a empezar a aterrizarlo para irnos concentrando. Vamos a hablar de la disciplina que tiene que ver con el respeto, la sana convivencia. ¿Va?
Entonces, lo que decían, hay reglas. En la iglesia hay reglas. Hay reglas que no son reglas que impuso el pastor, no, son reglas que están marcadas en la Biblia, que dice cómo se debe de conducir su pueblo, y que en esas reglas nos vamos a conducir. Lo que tenemos nosotros se llaman estatutos que son también tomados de la palabra de Dios, que nos ayudan a tomar dirección como iglesia, y cualquier asunto que tengamos que tratar es sobre esos estatutos. Pero disciplina, estamos hablando de que si yo cometo una acción que falta el respeto, aquí voy a tomar lo que dijo la hermana Betty, el respeto a Dios, y tomo lo que decía Rosita, el respeto a la iglesia, tengo que ser disciplinado. O sea, tengo que entrar a una disciplina. ¿Sale? Disciplina. Esto es bien importante. Ahora, en este tema, es un tema que tiene prioridad. Oye, las iglesias, ¿tú conoces iglesias que disciplinen? Que alguien anda mal en la iglesia, no está dando un testimonio bueno de la iglesia ni de su Señor, anda con asuntos que van en contra de las enseñanzas. ¿Tú sabes de iglesias que sí disciplinen? ¿O si realmente es un tema que hoy ya no tiene prioridad en las iglesias? ¿Cómo lo ven ustedes? Importante. Es importante. ¿Lo vemos? ¿Sabemos de iglesias que practiquen la disciplina o ya no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿O un 50 y 50? O no sé. Lo pasan por alto porque ya no, les da miedo a lo que los demás piensen, o ya no lo... O meterse en problemas, muchas veces lo hacen a un lado. Acaba de dar un punto importante. A veces no se toma en cuenta, o sí saben pero no quieren, porque tienen miedo, o porque no saben qué más hacer, o porque al final de todo no, si decimos... Oye, a eso vamos a ver un punto, Rubén. Mayormente me atrevo a decir que algunas veces lo hacen de una manera un poquito, no sé si amable, pero por ejemplo ponen a alguien en disciplina, mas sin embargo ahí lo dejan como un bicho raro, ¿no? Entonces yo siento que la disciplina lleva un proceso de, ok, te regaste, pero vamos contigo. Entonces creo que lo practican de una manera en la cual yo te he sido, pero creo que es un cambio como tú dices, no hagas el aseo, mas sin embargo no te doy un seguimiento para que con la ayuda de Dios, la iglesia, pues hagas el... Ok, bueno, ahorita estamos hablando de aplicaciones. Algunos no, por temor y miedo. Otros son rígidos. No, ya te disciplinamos, te exhibimos y ahí te quedas. No hay nada más que mírenlo. ¿No? O lo corren directamente de, ¿sabes qué? Lo más fácil es, ya vete, ¿no? Y así nos libramos del problema. Tenemos que aterrizar como iglesia cómo se lleva un proceso de disciplina. ¿Va? Entonces, en este punto es bien importante que nosotros estemos atentos con la disciplina. En la iglesia se lleva la disciplina, sí, y vamos a saber cómo desarrollar la disciplina. ¿Va? Es muy importante. Vamos a continuar. Así aprenden los niños. Andan de aquí para allá, no les dice que no. También podría ser Así se aprende. renovador, por ejemplo, que se expusieran las reglas, porque hay gente que no las conoce o piensa que no está incurriendo en algo, ¿no? Así es, y lo que ahorita vamos a hacer es, vamos a desarrollar cómo es el proceso disciplinario. No lo vamos a tocar hoy porque es muy profundo con respecto al tema de Mateo, pero vamos a iniciar, ¿no? Cómo se lleva el proceso disciplinario en la iglesia, ¿no? A lo mejor va a ser muy lo que decía el hermano, hay que saber las reglas, y las reglas están impuestas en la Biblia, ¿no? O sea, ¿qué no debemos hacer? Y lo que está manchando nuestro testimonio, pues tienes que sujetarte, ¿no? A una llamada de atención. Y ahí vienen los procesos de cómo se va desarrollando. Les digo, estos procesos de Mateo los vamos a tocar, va a ser hasta dentro de 15 porque viene el domingo de resurrección, pero sí los vamos a ir desarrollando para que vayamos un poquito disipando, quitando algunas
cosas que no sean correctas de la disciplina, aprendiendo sobre la disciplina y practicando la disciplina. ¿Va? Miren, aquí en esta parte, lamentablemente, en los últimos años, cada vez menos iglesias están dispuestas ¿a qué? A honrar un proceso como este. Por algunas razones, motivos. No quieren. Miedo a que lo critiquen, miedo a que lo corran, miedo a que digan cosas que no deben de ser, pero ¿no? A que no se vacíe la iglesia. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Y están dispuestas, ya no están dispuestas a honrar por eso. La otra parte es que también se va perdiendo el proceso cuando hay un liderazgo contaminado. Cuando el liderazgo pues anda cotorreando, ¿no? Y pues como le digo al hermano, si andamos bien mal nosotros. Si la cabeza anda avanza. Sí, y entonces eso da un chorro de oportunidad a que si yo ando mal, tú andes mal, porque al final tú eres el pastor, ¿qué me vas a decir? Entonces yo puedo también andar, ¿no? Y ese es lo que ha contaminado también la iglesia, ¿no? Hay varias razones que ya no se honra este procedimiento, que sí está dado, lo que vamos a ver en la palabra de Dios. Cada vez que le perdemos miedo reverente a nuestro Dios, ahí vamos a empezar a entrar. ¿Qué pasa en la iglesia? ¿Por qué faltamos a los principios? ¿Por qué faltamos a los principios? Porque le perdemos miedo reverente a nuestro Dios. El miedo reverente no es el miedo que ocasiona un terror. Yo no quiero conocerlo. El miedo reverente es que sé quién es Él, y entonces al saber quién es Él, sé cuál es mi lugar. Ese es el miedo reverente. Dios, tú estás sobre todo, yo te reconozco y me sujeto a tu voluntad, me sujeto a tus principios. Estamos perdiendo el miedo reverente a nuestro Dios, le perdemos el miedo al pecado. Cuando le vamos perdiendo ese miedo reverente a Dios, pues le vamos perdiendo miedo al pecado. Cuando ya dejamos de tener el concepto de quién es Dios, le perdemos el miedo al pecado. Y decían en una clase, con que nos aprendiéramos de memoria que Dios es omnipresente, con eso tendríamos una oportunidad de decir, lo hago o no lo hago. ¿Qué quiere decir omnipresente? Que Dios está en los lados. Que cuando yo estoy a punto de cometer un pecado, si yo recordara que Dios está presente, creo que lo pensaría más, ¿no? En cometer una infracción contra Dios. Ahora, yo no me estoy aquí no son temas tan profundos, pero yo digo, si nosotros como cristianos reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿quién mora en nosotros? El Espíritu Santo, que es Dios mismo. Ahora, si entendiéramos que cada vez que voy a cometer un pecado, Dios está en mí, nos ayudaría a reflexionar un poco sobre este punto. Este es el punto, nos vamos relajando, ¿no? No es para tanto. Ya, exageras. Ya, eres muy estricto. Ya. Bueno, ¿cómo es Dios en su Biblia, en su palabra? ¿Cómo es Dios? ¿Dios era relajado? Dios, ahora tampoco no es un Dios que ande y pateando a su pueblo, no, tampoco, ¿verdad? Tampoco no es así Dios que ande a su pueblo, patada tras patada, y órale, levántese yo, no. Pero tampoco es un Dios que toleraba pues las faltas del pueblo. Pues, eso, cuando se va perdiendo el miedo, pues también le vamos perdiendo el miedo reverente a Dios. Cuando perdemos esa parte de la reverencia a Dios, el respeto, pues también le perdemos miedo al pecado. Es como, no pasa nada. Ya estoy disfrutado, no pasó nada. Me dijeron que el pecado traía cosas. Sigues, pero cuando menos te das cuenta, ya estás en el sueño. Vamos a tener cuidado. El pueblo dejó de temblar, sí, ante la presencia de Dios. El pueblo dejó de temblar ante la presencia de Dios. ¿Recuerdan en la historia cuando Moisés lleva al pueblo al monte? Es Horeb. Se me confundo, Horeb o Sinaí, creo que es Horeb, ¿no? Cuando empieza descendió una nube, la presencia de Dios hizo presente, rayos, truenos. ¿Y qué dijeron ese es el miedo reverente? ¿Qué dijeron los del pueblo?
Moisés, vas tú, brother, porque nosotros hasta aquí nos paramos. No, era un miedo reverente ver a Dios en esa manifestación. No, vas tú, no, ahora sí que tú hablas con Dios. Y Dios mismo les dijo, hasta ahí, porque aquel que rebasa este límite, morirá. Imagínense esa manifestación en todo lo que era sucediendo. El pueblo dejó de temer a Dios. Vamos a seguir. Entonces vamos viendo cómo es que se va perdiendo esa disciplina, ¿no? De disciplinar, porque le vamos perdiendo también miedo al pecado. En este punto, ¿no? Vamos en este punto. Para poder restaurar el respeto en la iglesia, ¿vale? Para poder restaurar el respeto de la disciplina en la iglesia, hay que despertar el conocimiento acerca de la imagen de Dios y todo lo que Él representa, hermanos. Hay que despertar el conocimiento acerca de Dios. ¿Qué concepto tengo yo de Dios? Aquí es muy importante. Yo voy a tener límites con el conocimiento que tenga de Dios. Si yo no conozco a Dios, pues ¿qué respeto le voy a tener a Dios? No, porque Dios es santo. Pero eso sí, nunca olvidamos que Dios es bueno. ¿Sí o no? Pero cuando decimos que Dios es justo, uy, qué miedo. Pero Dios es bueno, ¿no? Que aquí a lo mejor algunos van a chocar con lo que voy a decir, que Dios castiga. ¿Qué pasó, pastor? No, Dios no castiga. Castiga usted a su hijo. Sí, hay disciplina. Dios sí corrige. Entonces, en esta parte, dependiendo del concepto que tengas de Dios, y aquí urge mucho poder restaurar la disciplina aprendiendo quién es Dios. Ahora, yo voy a reflexionar muy breve. Hermanos, esto es nada más darle una cucharadita de bebé de miel en la boca a ustedes, porque no tiene nada que ver con todo lo que es Dios, ¿va? Conocemos alrededor de 20 atributos de Dios que tenemos en la Biblia, porque son más atributos. Pero justo, santo, bueno, misericordioso, luego omnisciente, omnipotente, que me faltó ahí una por ahí, omnisciente, omnipresente, omnipotente, ¿no? Entonces, tenemos una gama, santo, que es lo que vamos a ver. Podemos tener todo un año para predicar acerca de Dios. Y ese año es de lo que es Dios. Pero para tratar este tema hay que despertar el conocimiento acerca de la imagen de Dios y lo que Dios representa. Y para esto, muy breve, hermano, es una gotita de miel. Vamos a reflexionar muy breve en este punto. Caramba, ¿no? Va. Esto no me pasaba antes de los 30, Ya pasó con. Santo. ¿Va? Reflexionemos brevemente. Santo. Dios es santo. En hebreo, en griego, en hebreo está Kadosh, la palabra, o Kodesh, dependiendo cómo quieran traducirlo. El que estudió idiomas, ¿no? Kadosh o Kodesh. Y en griego es Agios, la palabra santo. Ahora aquí cuando hablamos de santo, mi amado hermano, vamos a aterrizar el concepto de santidad. Dios es santo. ¿Va? Dios es santo. Pero tenemos que aterrizar el concepto de santidad, porque cuando hablamos de santidad, cuando alguien va a tocar un tema de santidad, cuando alguien va a decir tenemos que ser santos, yo me hago que cuando sean santos, ay, qué aburrido, ¿no? Es como que uno de repente, santo es, pensamos que santo es alguien que está ahí sentado a hablar, que todo lo que quieren le dicen, no, es malo, no, es pecado, no me lo permite mi religión, no sé, a veces creo que, no sé si estoy equivocado, pero creemos que eso es la santidad, decirle todo a todo, no. Y que si ves allá a un hermano riéndose con otro, están pecadores. ¿Quién sabe de qué están hablando? No, la santidad no es eso. ¿Va? Hasta la santidad
tiene un propósito excelente en la vida del creyente. El punto es cómo lo estamos nosotros aterrizando, pero vamos a hablar de Dios. Dios es santo, mis amados hermanos. Dios es santo. En hebreo, en griego, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento tú vas a encontrar la palabra cuando se refiere a santo. En el Antiguo Testamento, Kadosh o Kodesh. Cuando vas al griego, Agios, y tienen el mismo significado. ¿Y cuál es el significado? Bueno, el significado de la palabra santo tiene que ver con la idea de que algo es apartado, mi hermano, separado del ordinario, quitado de esto, aquí lo pone. Eso es ser santo apartado. Imagínate decirle a Rebe, pásate para acá, mija. Ella viene, se sienta aquí, ha sido separada, porque va a cumplir un propósito estando aquí. ¿Qué va a hacer? Me va a ayudar, le voy a, no sé, lo que le ponga yo a hacer, pero ha sido separada. Ven para acá, Rebe, de donde está, aquí se sienta Rebe, y ha sido apartada para algo específico. Eso es la santidad. Eso tiene que ver con ser santo. ¿Va? Primeramente es eso. Se refiere a algo que fue cortado del resto o separado. Y aquí viene importante. Es algo que es con Dios. Es singular y único. Dios es santo. Cuando escuchamos la palabra Dios es santo, es que Dios es separado ¿de qué? De toda maldad. En Dios no hay maldad. Dios está separado con un propósito. Dios es santo, es separado, es único, porque no hay nadie como Él. Esa es la santidad. Eso tiene que ver, va con el santo. Le damos amor. Estamos hablando de Dios en este punto. Miren lo que es Dios. Dios es el único ser completamente santo. Dios es creador, nosotros criaturas, y el mundo que vemos es parte de su creación. Ya esa sola cualidad de ser creador lo separa, o sea, lo hace santo. ¿Quién es más creador? ¿Quién es creador? Hoy la gente ya se atreve a decir que el hombre crea. Hay una imagen, hay un chiste, una imagen que es bien sencilla, ¿no? Está el hombre, está Dios, y le dice, vamos a ver quién va a crear mejor. Y le dice, pues él, y Dios toma todos sus elementos que le pertenecen. Y el hombre se queda sin adaptar. Pues sí, todo pertenece a Dios. El hombre está usando lo que Dios le ha puesto a su disposición, la materia, lo que existe, lo que hay, para que el hombre cree, pero no es creador. No es, no. Oye, pero también ha creado vida. Con lo que ya, con las células que tienen vida. Pero ellos no han hecho lo que Dios es. Cuando el hombre haga un universo, nada más el universo, el universo cinematográfico humano, cuando haga un universo de verdad, ¿no? Entonces, sí, el hombre será Dios, pero está muy complicado. Pero Dios es Dios, no hay nadie como Él es único. Ahora, Dios es santo y todo lo que se relaciona, aquí va algo muy importante, todo lo que se relacione con Él también es declarado santo. Dios es santo y todo lo que se relaciona con Dios, y aquí vamos a hablar de las siguientes, ¿no? No importa si son profetas, a los profetas se les llamaron santos. No importa si son los ángeles, a los ángeles se les llamaron santos. Su palabra es santa, ¿no? La ciudad de Jerusalén, mi ciudad santa. Una porción de terreno en el desierto, este será el lugar santo. Dios es santo y todo lo que se relaciona con Él también ha sido apartado, también ha sido separado. Cuando tomó el pueblo de Israel, desde que dice Dios, yo te elegí para que a través de ti tú des a conocer las naciones, lo santifiqué, lo aparté para un propósito. Y un propósito único. El pueblo de Israel era el único en ese tiempo que tenía el trabajo ¿de qué? De decirle a las naciones que Dios era santo, poderoso, glorioso. Ese era el propósito del pueblo, para eso fue separado. Esa es la santidad de Dios. Dios es santo, Dios toma, Dios aparta, y todo lo que Él elige también pasa a desarrollarse como santo, ¿va? Entonces, Dios es santo porque es el único.
no hay Dios como Él, que cree, que da vida. Tiene un contexto en esta palabra con Dios, es el único que puede estar. Cuando hablamos de la omnipresencia, Dios está aquí, Dios está allá, Dios está allá, y Dios está en todos lados. Nada más ten cuidado que Dios está en todos lados, no Dios está en el árbol, Dios está en las nubes. Eso se llama panteísmo. ¿No? Porque hay gente que por querer aterrizar y dar una enseñanza sobre la omnipresencia, llegaron a decir, si Dios está en todos lados, está en esa cámara, está en esta silla, está en ese reloj. No, ¿sí me explico? Eso se llama panteísmo. Porque entonces ya como Dios está en esta silla, ¿qué pasa? Pues adoramos a la silla, ¿no? Y si Dios está en él, adoramos la creación. Te digo que somos medios chuecos nosotros. Nos dicen que Dios está en todos lados, la creación es Dios, y alaban a la creación en vez de su creador. Entonces no. Lo que tenemos que entender es que Dios está en todo lugar. Esa es la omnipresencia de Dios. ¿Va? Entonces, vamos viendo. Ahora, Dios, no profundizamos tanto, pero mira, Dios conoce. Omnisciente. ¿Qué quiere ver con la omnisciencia? Conocimiento. Dios conoce todo lo que en este momento, ahorita, René está pensando. Todo lo que ahorita mi esposa está pensando. Todo lo que ahorita tú estás pensando, Dios lo conoce, mi hermano. Pues lo conoce antes de que lo digas. Con eso es todo. No le digo, Jeremías, yo te formé antes de que nacieras en el vientre de tu madre. No, eso le digo, Jeremías. Yo te conocí antes de que tú nacieras y te formé en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras. ¿Qué hago yo? No, eso es solamente Dios. ¿Quién me conoció antes de que naciera? Ni mi mamá me conoció antes que naciera. ¿No imaginaste esta chulada de chamaco? ¿A que no? Imagínense, ¿no? O sea, fíjate lo que es Dios. Te conoce antes de que te formen el vientre. Todo lo conoce. Todo lo conoce Dios. Mi hermano, todo sabe Dios. Ahorita Dios sabe que si está tu mente en los frijoles, en los tamales, en la barbacoa, ¿no? Ya no había dicho barbacoa, en la pan, aquí está. Si juegan a rato mis Pumas, todo está aquí en la mente, ¿no? Si también de repente, hasta en la mente, Dios conoce cuando el pastor predica y uno dice, ese pastor le contaron de mí. Todo lo que está diciendo, tú le dijiste, hermano. Alguien le contó, todo sabe Dios. Imagínense, hermanos, cuando empezamos a saber quién es Dios, y esto es una cucharadita, el concepto de Dios, entonces empezamos a entender la santidad. Empezamos a entender cómo entonces como iglesia debemos, o como creyentes, donde estemos, desarrollarnos en nuestra vida diaria. ¿Me explico? Dios va a todos lugares, a todos lados. Dios está con nosotros, porque así es. Y cuando empezamos a entender que Dios es santo y que quiere que también todo lo que se relaciona con Él sea santo, pues entonces aquí empezamos uno a decir, pues cuando Dios quiere decir que yo también he sido santificado, he sido apartado, ¿y apartado de qué y para qué? Entonces te empiezo a definir. He sido llamado santo, apartado. He sido apartado de las tinieblas, ¿qué dice? A la luz admirable. En las tinieblas, ¿qué se hace en la oscuridad? Pues todo lo que uno quiere. ¿Quién te ve? Pero cuando viene la luz y alumbra las tinieblas, ¡ay, qué pena, qué vergüenza! Y Dios te dice, hijo, te saco de la oscuridad para venir a la luz admirable que es Cristo y te limpia. No, pues ya tienes conciencia, ¿no? Cuando Dios ya te habla a tu vida, tienes conciencia de lo bueno, de lo malo, de lo que le agrada y no le agrada a Dios. Entonces ahí empezamos a desarrollar nuestro estilo de vida. Y nuestro estilo de vida se dirige con el conocimiento que yo tengo de Dios. Vamos a seguir adelante. Fíjense, por esta razón, la iglesia que representa el cuerpo de Cristo, ¿cómo debe mantenerse? Santa.
porque se relaciona con un Dios santo. Tiene que estar en santidad. Y esa santidad, y si esa santidad, perdón, es violada, es responsabilidad de quiénes. Ahí puse de quiénes primero, de los líderes de la iglesia. Aplicar la disciplina. Primero nosotros, líderes de la iglesia. Es responsabilidad aplicar nosotros la disciplina. La disciplina necesaria para que la iglesia pueda guardar su santidad. Efesios 5:27 nos comparte que Cristo se dio a sí mismo por la iglesia para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino como santa e irreprochable, sino santa e intachable. O sea, Cristo tomó su iglesia, Él dio su vida por Él dio la vida por su iglesia para presentarla limpia delante de Dios. Eso es lo que hizo con nosotros, porque somos parte de la iglesia. Él nos tomó, nos limpió, quitó todo el pecado de nosotros en la cruz y nos presenta delante de Dios limpios, sin pecado, sin mancha, delante de Dios. Y eso lo hace Cristo cuando antes, hermano, antes no podías pararte en la presencia de Dios a menos que tú fueras un sacerdote o un sumo sacerdote. O sea, entre muchos elegían a uno y ese uno tenía el privilegio, pero también la responsabilidad de acercarse a Dios. Pero todos los demás quedamos fuera. Bueno, más gacho, más duro, porque antes era un pueblo, judíos, nada más. Y todos los demás, afuera. Porque cuando iban al tabernáculo, al templo, acuérdense que había tres cosas. El lugar era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Tres cosas. En el atrio entraba el pueblo. En el lugar santo, sacerdotes. En el lugar santísimo, el sumo sacerdote. ¿Y dónde quedaban los que no eran parte del pueblo de Dios? Afuera. Ahí estaban afuera. No podían entrar. Eso era nosotros con no sé quién le acuerda esa gente ahorita, pero ahí chequenos si eres Hernández y si eres, y ahí sacaron la lista de los apellidos y ya eres judío, ¿no? Pero que aún no fuera, no podíamos acercarnos a Dios. Entonces imagínense eso. Cuando viene Cristo, lo que hace Cristo, ¿qué dice la palabra? Se rasgó el velo. Por su servicio. El velo es donde se jalaba para tapar el lugar santísimo, donde se ponía en el Antiguo Testamento el arca, ¿no? La vara de Moisés, el maná. Ahí era el lugar santísimo, no era el lugar que entraba el sumo sacerdote. Cuando Cristo murió por los pecados de la humanidad, esa cortina que solamente podía entrar uno, se partió, se rasgó, se cayó para que todo aquel que se acerque pueda encontrarse con Cristo en el lugar santísimo, donde está Dios mismo. Imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué le costó a Cristo? Su vida, para santificar a su iglesia. Esto está conmigo. Por esa razón, la iglesia debe de trabajar en la disciplina. Porque no me costó a ti, no me costó a mí. De verdad, hermano. O sea, si fuera de que a alguien me costó, ¿a mí me costó? ¿Sí, para qué? ¿No? ¿Para qué me desgasto disciplinar si a mí no me costó? Pero le costó a Cristo. Mi vida, mi santidad y la de su iglesia. Vamos a aplicar la disciplina. Hay que llevarla a cabo. La disciplina en la iglesia, fíjense, la disciplina en la iglesia es lo que mantiene su salud. Cuando hay disciplina en la iglesia, hay salud espiritual. Lo hay. Cuando la disciplina no se aplica, hay oportunidades infinitas de ser, a ver, dicho que somos creyentes, pero de seguir viviendo como si no lo fuera. Es bien importante. Vamos a seguir. ¿Alguna duda, pregunta, hermanos? Sobre la disciplina, sobre lo que estamos hablando de Dios, su santidad. Dos características. Miren, aquí vamos a ver, la iglesia de Cristo tiene dos características muy específicas, ¿va? Que tenemos que tener presentes. La primera característica, pues la iglesia de Dios fue llamada desde la eternidad. ¿Qué decíamos en los fundamentos? ¿Fue creación del hombre? No, la iglesia es creación de Dios. La iglesia es creación de Dios.
Si fue fundada desde la eternidad, pues Dios la creó. El que es santo. Esta es la primera característica de la iglesia. Esta iglesia es fundada por Dios mismo. Cristo es el fundamento, porque vino desde el mismo corazón de Dios. ¿Va? Es la primera. Fue llamada entonces desde la eternidad. Y segunda característica, ¿tiene un llamado a la santidad? No. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué le dijo Dios en las leyes a su pueblo? Sean santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, pues hemos sido llamados a la santidad. Dios es santo. Su iglesia también lo es. Somos santos, de verdad, eso hay que creerlo. Somos santos. Y tenemos que vivir en santidad. Apartados, vivimos apartados con un propósito. Para predicar, para enseñar, para discipular. Entonces, esto es bien importante. Fuimos llamados por un Dios que es santo para que seamos santos, ¿va? Segunda de Timoteo 2:21. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso, como noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra o para toda obra buena. El poder procede de Dios, pero fluye a través de vasos preparados en la santidad. Hermanos, la iglesia tiene que mantenerse en santidad para ser usada como un vaso honroso. Cuando hablamos de vasos honrosos, habían vasos que eran para honra y deshonra. ¿Qué estamos diciendo esto? Los de deshonra eran para las necesidades físicas. Esos eran los vasos de deshonra. Se hacía del 1 y del 2. En esos vasos de deshonra. Y estaban los vasos de honra. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso de honra, santificado. Esto es bien duro, porque ahí está diciendo que sin Dios somos vasos de deshonra. Si conocemos a Dios, pero seguimos echándole el coto, no nos mantenemos limpios. Pero si nos mantenemos en santidad, Dios toma ese vaso para ser útil, lo santifica y lo prepara para toda buena obra. El poder es de Dios y se manifiesta solamente en aquellos que están preparándose en la santidad. Es claro esto, no podemos vivir en el mundo y esperar ser usados para la obra del Señor. No. Ya te dije, no, es como si tú le fueras, ¿a qué equipo le vas? Imagínate que alguien te diga, Chiváguila. ¿Eres Chiváguila? Órale, no, bueno, aquí los chivos, aquí van los Chiváguila, aquí los de Chivas de la América me van a surtir, ¿no? Imagínate, o un Adipumas. Es una aberración contra mi equipo. No van los Pumas. Pero imagínate, ¿quién inventa y te diga, yo soy Chiváguila? Tú estás pero hasta loco de la cabeza, ¿no? Eso todavía se define, hermano. Le vas al que ganó, pero que quieras irle a dos y esos dos se contraponen. No, pues está raro. ¿No? ¿Conocen a alguien que sean sus favoritos? Un América y un Chivas. Que sean sus dos favoritos, yo no lo creo, hermano. No. ¿Sí me explico? Entonces es esto, no podemos, es imposible. Queramos ser usados por Dios si seguimos echando el coto, ¿no? A la carne, pues. Si queremos seguir en la deshonra y ser usados para una obra santa, ¿sí me explico? Yo no sé cuántos de ustedes le ha pasado que no laven bien sus vasos en la comida, ¿no? Y de repente te sirves tu agua.
Uy, y ves allá abajito, así como que se te faltó enjuagarlo, ¿no? Y imagínate que, no sé, ahí quedó un residuo. Tú lo lavaste, ¿no? Haz como, uy, qué asco, ¿no? Un cabellito así, ay, qué asco. Pues es tuyo, tú lo lavaste, ¿por qué no te lo tomas? Bueno, Gucci. Eso no es honroso, está manchado, no cumple el propósito, está sucio. Eso tenemos que agarrarlo, mis amados hermanos. ¿Sí me explico? Para entender que necesitamos vivir en santidad para que el poder de Dios se mueva en su iglesia. ¿Va? Siguiente. Cuando la iglesia no tiene como prioridad la santidad, todo lo que construya, mi amado hermano, será contaminada con los deseos de la carne. Eso es cierto. Cuando la iglesia no está, no tiene como prioridad la santidad, mira, todo lo que venga será contaminado con los deseos de la carne. A mí me cayó el 20 aquí, y aquí decía otra cosa más intensa. Ahí decía otra cosa más intensa del autor. El autor fue muy duro. Si tu propósito en la iglesia es la coinonía, o sea, la comunión, vas a fracasar, porque el propósito principal es mantenerte en santidad, porque si no, en una coinonía donde no hay santidad, no va a haber más que puro reventar. Y eso sí, el autor marcó de esta forma, y hay una iglesia con propósito, Miguel Núñez, capítulo 3, te lo puedo, si quieres saber, pastor, pégalo, lo tomo foto y te lo pongo, porque a mí sí me pegó, porque yo soy de los que estoy trabajando con la comunión, la relación, pero ¿qué onda con esto? Pues sí, la santidad. Tenemos que trabajar con la santidad para que haya buenas relaciones, si no, los deseos de la carne salen, mi amado hermano, y en vez de tener una oportunidad rica de una comunión sana, pues vamos a tener una comunión que trae problemas. Entonces es importante esto. Ejemplo, y si no, pues ahí pregúntale a Ananías. Entonces pregúntale a Ananías y Zafira, pero tú sabes por qué no? Pues es un ejemplo claro en Hechos 5 al 11 de que Dios, en el momento del nacimiento de la iglesia, cuando se estaba echando los fundamentos, Dios dejó claro que era necesario dejar un procedente de que la iglesia es santa. ¿Sabes qué le pasó a Ananías y Zafira? ¿No lo recuerdas? A estos brothers. Llegaron a la iglesia, habían vendido un terreno, quedaron, Ananías y Zafira eran esposos, eran esposos, eran pareja. Y eran pareja, eran esposos. Y de repente, pues quedaron de acuerdo de decirle a ellos que se había vendido la mitad del terreno, porque nos queremos quedar con la mitad. Y llegan con Pedro y le dice, dinos, ¿qué onda con la venta? Perfecto, esto es. ¿Seguro que es eso? Seguro. Ananías, ¿por qué engañas a Dios? Fíjate, Dios dijo, ¿por qué nos engañas a nosotros los hombres? ¿Por qué engañas a Dios? Por tanto, lo que has hecho, que se muere Ananías. Y llegaron los jóvenes, lo sacaron y se lo llevaron. Y entra Zafira, su esposa, y ella no sabía lo que había pasado con Ananías, y le pregunta a Pedro y dice, oye, ¿vendieron en este precio el terreno? Y en vez de que Zafira dijera, no, la neta es que nos estamos quedando cortos, sí, en eso lo vendimos. Bueno, ahí vienen los jóvenes que acaban de ir a enterrar a tu esposo, vienen a hacer lo mismo contigo. Uno dice, bueno, pues, pero en la Biblia vemos en el Antiguo Testamento que hubo un chorro que fueron bien mentirosos. Sí, pero Dios, cuando inició la iglesia, quiso dejar claro que en la iglesia la santidad, la disciplina es algo importante con su cuerpo. Ahora, hermano, eso sí está para temer, ¿no? Ellos nada más por una lanita, por una lana, por ser mentirosos, cayeron. Imagínate que pasara esto, que cada vez que nos contradecimos porque no queremos aceptar la realidad de nuestro pecado, y cada vez que nos preguntan, ¿estás mal? No estoy mal. ¿Que cayeron un muerto? ¿O que se acercan? Oiga, mi hermano, estás pasando por esto.
estos ojos te vieron, vamos a echarle ganas. No, tú estás mintiendo. Y en ese momento, oh, Dios mío, no ha sido bueno, Dios ha sido bueno, de verdad, hermanos. Yo digo, nunca deseo que alguien se desplome aquí, porque el día que alguien se desplome aquí va a haber confesiones hasta morir aquí, ¿no? Pero, no, que nadie Dios ha tenido misericordia y gracia, pero Dios dejó claro con este hecho de que es importante, ¿va? Es importante la disciplina. Síguele, mi amor, ¿va? La disciplina es importante. La disciplina es parte de los pilares esenciales de una verdadera iglesia. Sí es parte. Cristo dice primero que Él es el fundamento, lo vimos. Pero poco después, allí mismo en el Evangelio de Mateo, habla de la necesidad de ejercer esa disciplina entre sus miembros para mantener vivo el temor de Dios. Oye, pues, ¿tú qué hubieras hecho cuando ves a Ananías y Zafira que estuvieras presente? Y que a lo mejor trajéramos alguna bronquita a nosotros, ¿no? Y ves que Ananías y Zafira caen. Dios, no, porque no me dicen que me llame Pedro y me diga, ¿cómo estás? Y yo le diga que estoy bien. Pero eso sería sorprendente, ¿no? ¿Qué ves que caen? Pues infunde temor a Dios. Dios mío, yo creo que este grupo de personas extiende ese ratito entre Dios y la iglesia. Pero, hermano, aquí está claro, Mateo 16, 18, el fundamento. Mateo 18, 15, la disciplina es parte importante de la iglesia. ¿No? Esto sí, para decir, ¿verdad? Razones, aquí vamos a tocar, ahorita ya lo termino porque sí quiero cerrar eso. Razones de la falta de la disciplina en la iglesia. ¿Por qué no se lleva a cabo la disciplina en la iglesia? Lo que dijo mi hermana es una de las razones. La primera razón, primero, voy a ir por esta primera razón. ¿Por qué no se llevan a cabo las disciplinas en la iglesia? Hay una razón. El autor menciona tres y yo sí creo que son esas, coincido con él. La primera, falta de interés de parte de los líderes en mantenerse santos. Mira lo que dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos su pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Aquí llamó a su iglesia a ser santos. Y aquí primeramente tiene que ver con el liderazgo, mi amado hermano. Pues somos responsables nosotros como líderes. Cuando entra la gente a la iglesia, ¿en quién fijan los ojos primero? Pues en el que está aquí adelante. Qué triste. Ya quiero predicar de atrás, ¿no? Pues fue lo primero que ve. No. Por lo que dice, váyanlo allá afuera como es. La falta de interés por los líderes de mantenerse santos. Y hablando del pastor, hablando del liderazgo, porque al final de todo son los que más se ven, ¿no? El liderazgo, hasta los presentamos adelante, hermanos, estos son los líderes, oren por ellos. La gente los está viendo, por algo están aquí adelante teniendo un ministerio, por algo fueron escogidos, ¿no? Porque mantienen una relación estrecha con Dios. Pero aquí dice, la primera razón, la falta de disciplina, es porque a los líderes les cuesta, no quieren mantenerse santos. ¿Cuál es el problema? Fíjense, cuando esto sucede, la persona no creyente, cuando llega, lo más cercano que tiene para conocer a la imagen de Dios, pues es el testimonio del creyente, ¿no? Es el testimonio del líder, el testimonio de los líderes, es lo más cercano. Y si el creyente líder es desinteresado, pues imagínense cómo va a ser la experiencia de ese conocimiento de Dios. Lamentablemente no va a dejar una buena impresión. Y yo se los he dicho, hermanos, cuando entramos por esa puerta, la primera vez que yo entré por esa puerta, a mí no me dijeron, este sí es cristiano, este acaba de creer, este apenas tiene 2 días. No, yo cuando entré a la iglesia dije, esto es el cielo, todos son creyentes. Todos. ¿Te gustaría que hubiera casacas al entrar a la iglesia que te dijeran, hermano, él es maduro, póngase la roja? La roja quiere decir que ustedes son creyentes. Ya vienes, más, ponle la naranja. ¿Y qué los colores? Ponle una amarilla porque tiene apenas unos días. Que si no
familiar, no estaría bien feo eso, ¿no? A ver, o a lo mejor le echáramos más ganas para tener una casa jarra. Sí. A lo mejor sí, ¿no? Vasitos de A lo mejor sí le echáramos ganas, pero no se puede, mi amado hermano. Tenemos que, aquí no dije líderes, tenemos que pegarle a la altura. Sí clavarnos a la altura. Sí por algo estamos ahí. Sí por algo estamos escogidos por Dios para servir. Entonces trabajemos. Que no sea la falta de interés por los líderes. ¿Y cuál es la falta de interés? Cuando no quieres leer tu palabra, eres líder y no quieres leer la Biblia. ¿O tienes una responsabilidad en la iglesia? ¿Leíste tu Biblia? No. Entonces, ¿cómo vamos a ministrar? Entonces, ¿cómo vamos a enseñar? ¿Horas? ¿Sabes Dios qué crees? Cuando ves un liderazgo en la Biblia, ves hombres de Dios. Y a veces, cuando vemos los hombres de Dios, somos nosotros los que nos hacemos a un lado, no porque Dios no nos vaya a usar como un Moisés, no porque Dios nos vaya a usar como un Elías, es porque nosotros mismos nos descalificamos porque no queremos conocer a Dios como Moisés conoció a Dios, no queremos conocer a Dios como Elías conoció a Dios. Cuando no hay ese conocimiento, pues ¿cómo quieres ser Moisés? ¿No? ¿Cómo quieres ser? En vez de ser un Moisés, terminas siendo un molletito. A lo que más alcanzamos. O a una molleja, no, mollejas. ¿Qué pasó con el hermano? No, eso de por ejemplo, las casacas que mencionaba usted, ese ejemplo. Viene siendo también, por ejemplo, usted no va a poner el diaconado a alguien que no tiene experiencia, ¿no? Es algo más o menos similar. Sí. Eso es importante. Cuando uno va eligiendo, va escogiendo, es porque hay la madurez, ¿no? El conocimiento. Eso sí es importante. El problema es que a veces en las iglesias pequeñas tomamos lo que tenemos. Porque si no hay para servir. Pero eso ayuda para entonces tomar una decisión. Eso también es bueno que también pase eso, ¿no? Va. La siguiente, ¿no? Perdón, regrésate tantito porque hay algo que quería. Miren sobre esto, hermanos. No, ya te gustó mucho. Eso. La iglesia que olvida su llamado. La iglesia que no recuerda que su llamado es la santidad está destinada a desaparecer. Que sea todo menos iglesia. Y cuando no desaparece, no es que esto se cierre, es que se cierre nuestro corazón. Y que nosotros estamos creyendo que venimos a hablar a Dios. ¿Cuál? Venimos a darnos un buen reventón nosotros en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Eso es más duro, ¿no? Vamos a darle, perdóname. Razones de la falta de disciplina en la iglesia. Otra razón, la segunda razón es el egocentrismo que prevalece en nuestros días. Un egocentrismo que es cierto, mis amados hermanos, que hoy, en este punto del egocentrismo, a ver, esperen, sí, ahí está. Este pensamiento del egocentrismo es: yo soy el centro. Yo soy el centro, el ego. Es el ego. Yo puedo hacer lo que quiera. El egocentrismo, porque pues, soy yo. ¿Qué? A nadie le hago daño. Este pensamiento ha penetrado fuertemente en las iglesias, a tal grado que los miembros piensan que nadie tiene derecho a llamarles la atención cuando están en pecado. Oye, cuando tú entras a una iglesia, por eso debemos de conocer la Biblia, ¿verdad? Sabes que te estás sujetando a Dios, sabes que te estás sujetando a sus líderes, y sabes que tienes que cumplir un perfil, y sabes que si ese perfil no se cumple, te van a llamar la atención, y sabes que tienes que responder a esa atención. Pero hoy en la iglesia el egocentrismo está permeado duramente. Pues sí, estoy mal. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es? Es mi vida. No es la tuya. Es mi problema. No es tuyo. No. Tú perteneces a la iglesia. Traes problemas a la iglesia. Ese sí es el problema. Que no entendamos es otra cosa. Pero esta es la segunda razón. Porque ahora ya no te puedes acercar. Ya no te puedes decir al hermano, hermano, papá, ¿tú
Tú no puedes juzgar. Pues yo ya les dije que yo no juzgo. Y ya les dije que si juzgara, pues es mejor que Dios nos juzgue, ¿no? Pero tú no tienes derecho. Hermano, pues la verdad es que creo que te falta conocer a Dios. Sí, te falta conocer a Dios. Y bastante. ¿Va? La segunda razón, bueno, la tercera, perdón, razón. La tercera razón es lo que dijo mi amada hermana. Mire, la tercera razón es el temor de los líderes a ser criticados. No, pues que van a decir de mí porque ya apliqué la disciplina, que soy gandalla, que no tengo misericordia, que no practico la gracia, y todo, la letanía, no eres cristiano, ni deberías ser pastor, o X o Y. Y el otro temor, pues es que se me van a ir. Pues a veces yo aplicaré la de Juan, pues estaban entre nosotros, pero si no quisiera, no eran nosotros. Así es. Oye, pero ¿por qué no? Es complicado. Pues sí, la Biblia es dura, hermano. Si la Biblia también fuera chocolate, pues todos estarían comiendo de ella. ¿No? Pero como la Biblia nos confronta, sí se nos hace bien difícil de, ay no, esto sabe medio amargo, ¿no? Pues sí, ese es de Dios, ni siquiera es invención del hombre. ¿Me explico? Esa es la tercera razón. Miedo a todo esto. ¿Va? Ya por último, mis hermanos, ya voy a terminar. ¿Va? La necesidad de la disciplina. Dos puntos importantes sobre la necesidad de la disciplina. Primero, la disciplina no es una medida de castigo. Aquí vamos a dejarlo claro. Por eso le tenemos miedo a la disciplina. Y creemos que cuando se habla de disciplina, algunos creen que lo van a castigar, se lo van a chanclear, le van a dar. ¿Sí me explico? Pues no apliques tu concepto de disciplina como lo aplicas con los hijos o como aplicaron contigo los padres. Te voy a disciplinar. No. Te voy a disciplinar y te dice una letanía de palabras. Me acabo con... No, la disciplina no es una medida de castigo. ¿Qué es la disciplina? Una muestra de amor. Hebreos 12:5-8. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como hijo se les dirige: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina. ¿A quién disciplina el Señor? ¿Lo digo yo? Bueno, lo dice la Biblia, lo dice Dios. Disciplina a los que aman. ¿Pero qué más le hace? Azota a todo el que recibe su... Azota. O sea, sí da un chanclazo. ¿Sí me explico? Para aquellos que dicen, no, Dios no te castiga, Dios te ama. Y jamás, no, hombre, ese ya la veo. Herejías. Pero Dios sí corrige, porque te ama. Te nalguea para que te corrijas. ¿Va? Porque te ama. Porque todo aquel que recibe como hijo lo azota. ¿Por qué? Bueno, si no quieres ser hijo, pues está bien. Lo que soportan es para su disciplina. Pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo haya quien el padre no lo disciplina? Si ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos. Esa es la palabra de Dios. Hijos no legítimos. Pues a mí que me interesa, mis hijos, no sé. O sea, tú decides, ¿quieres disciplina? Sabes que Dios te ama. ¿No la quieres? Ya sabes cómo te estás considerando. Uno que no es hijo de Dios. ¿Va? La siguiente parte. Por eso hay necesidad. ¿Qué dijimos? Que la disciplina no es un castigo, sino se hace por amor, se disciplina. La tercera, en esta parte, cuando el Hijo de Dios peca, todavía es parte de esto. Cuando el Hijo de Dios peca, déjame ver si no sé nada más. Sí, cuando el Hijo de Dios peca y no es disciplinado, el pecado lo aleja de Dios. Por eso es importante la disciplina, porque si no, el pecado lo aleja de Dios. Ciertamente, ninguna disciplina, sí, ninguna causa alegría. En el momento de recibirla, pues no parece agradable, ¿no? Sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y de paz para quienes han sido
entrenados por ella. ¿A quién le gusta ser corregido? A nadie, hermanos. Nadie. No es una pena que te corrijan, que te regañen, ¿no? O a que así, no me gusta que mi mamá me esté corrigiendo. Pero a nadie le gusta ser disciplinado, a ser corregido, pues da vergüenza y no es agradable. Al contrario, me regañaron, qué gacho, qué rudo. Pero después produce justicia. Porque sí hemos experimentado, gracias a Dios, que me corrige. Porque puedo conducir esa. Porque puedo levantar mi mirada a Dios sin temor y decir gracias. Porque puedo ver los frutos que se ha cosechado, la disciplina. Esto es importante. ¿Van? ¿La que sigue? Ya que quiero terminar, hermanos, porque sí está larguito este estudio, ¿eh? Cuando el Hijo de Dios peca y no es disciplinado, el pecado lo haga Dios. Ciertamente, ninguna disciplina de momento se vuelve a repetir, ¿no? Porque no vuelve a repetir. Si el creyente se deja disciplinar y se somete a lo dispuesto por Dios, el resultado final será un carácter santo. Pero si el creyente no se deja disciplinar, no se somete ahí a la disciplina, el resultado será un carácter cada vez más pecaminoso. ¿Va? Cada vez más pecaminoso. ¿Y si no? Con eso terminamos, ¿no? Una iglesia que no disciplina a sus miembros, otra vez, a la larga, está destinada a desaparecer. Y cuando hablo de desaparecer, no es que dejemos de reunirnos. El pueblo de Dios se seguía metiendo al templo, al tabernáculo, pero ellos ya no estaban por su pecado. ¿Cuándo vieron? En algún momento vieron que llegaron los sacerdotes y dijeron, este templo está cerrado, lo lamentamos, se seguían reuniendo, seguían estando, pero Dios estaba lejos. ¿Por qué? Por su pecado. Entonces, no esperamos a entender que la iglesia de Dios desaparece cuando ya nadie se reúne. Podemos estar aquí, pero nuestra adoración ya no está con Dios. Si no practicamos la disciplina y no trabajamos buena santidad. Es bien importante eso. ¿Alguna duda, pregunta, mis hermanos, sobre este tema? ¿No? Dentro de 15, no el que sigue, dentro de 15 vamos a proceder con el Evangelio de Mateo para tocar los puntos de la disciplina. Así es que, mi amado hermano, sí te invitaría a que eres miembro, eres asistente, vengas temprano para que cuando haya algún momento, una circunstancia o situación de disciplina, todos tengamos por entendido cómo debemos caminar sobre él. ¿Va? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este ratito, Dios, por tu amor, tu misericordia, tu gracia y tu bondad. Que la honra y la gloria, Señor, sea solamente para ti. Ayúdanos, Dios. Estamos viendo que en tu palabra habla de disciplina y es necesaria para tu cuerpo que es santo. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a trabajar. Primeramente, Señor, disciplina nuestra vida. Ayúdanos, corrígenos. Segundo, ayúdanos a trabajar en la disciplina en la iglesia. Porque el propósito es mostrarle el amor a nuestro hermano. Ese es el primer propósito. El segundo es que se aparte, Señor, del pecado. Ayúdanos, Padre, por nosotros. Ten misericordia y gracia de nosotros. Mi Padre, por favor, que el Espíritu Santo sea el que se siga moviendo con poder en nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues vamos a comenzar. ¿Ya está todo listo? Nos seguimos de una vez con el punto. Si alguien necesite salir al sanitario, háganlo en orden, pero ya vamos a comenzar con nuestro culto